Yo sé que ya oramos, pero les voy a pedir que oremos y en especial por algo. Y quiero que oremos por nuestro pastor. Ayer de improviso nos cogió en la tarde noche el saber que estaba enfermo. No amaneció bien, se fue por urgencia y lo están atendiendo y sabemos que no es nada grave, pero vamos a orar porque eso nos lleva a pensar algo que orábamos el jueves y era que necesitamos orar a Dios que la iglesia tenga muchos pastores, muchos diáconos, muchas personas que sirvan, porque la iglesia tiene que continuar, amén. Y que nosotros como iglesia podamos rodear a nuestro pastor, a los pastores, que pongan a las personas que sirven, y entre todos como hermanos, no es porque sea más importante o menos importante, no. La misma gracia que salva al pastor es la misma gracia que le salva a usted, no es diferente. Usted simplemente tiene otra responsabilidad. Suje Michelin dice, la misma responsabilidad, la misma seriedad, el mismo compromiso que tiene usted de sentarse y poner atención y escuchar y procurar vivir lo que se le enseña, es la misma que tiene la persona que enseña. ¿Amén? Entonces vamos a orar por él y vamos a orar para que el Señor nos hable hoy al corazón. Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, por esta mañana. Gracias porque nos has permitido cantar, nos has permitido acercarnos a ti en oración, Señor. Gracias porque nos permites dar ofrenda, porque eso es una manera en cómo nosotros agradecemos lo que nos has dado, Señor. Dios, hoy queremos orar, dar gracias por nuestra iglesia y por el pastor que nos has puesto al frente, que nos guía, que nos enseña, que nos corrige, que nos motiva, Señor, que dedica horas enteras a la oración y al estudio de tu palabra para que nosotros podamos entenderla y podamos vivirla, Señor. Queremos orar por nuestro pastor Naim para que tú le fortalezcas su cuerpo. Ha venido unos meses atrás muy enfermo, Señor. A ti no se te sale nada de control, Dios. Y tú tienes el poder para hacer todas las cosas que tú quieras y según tu voluntad. Y oramos a ese Dios confiando de que tú harás según tu voluntad con nuestra iglesia, con nuestro pastor y con las personas que muchos años adelante estarán sirviendo aquí, Señor. Queremos orar para que fortalezcas su fe, para que no desmaye, Señor, porque ciertamente cuando uno está enfermo, Señor, se debilita también su ánimo, se cansa, uno se estresa y puede dudar, Señor. Fortalécelo a él, fortalece su familia, Señor. Y oramos para que esta mañana, Señor, sea tu palabra expuesta, sea tu palabra, Señor, hablándonos a nuestro corazón, Señor, no solo información, Padre. Lo oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Le pido excusas de una vez. Si me escucha toser, aún no me mejoro. Hace unos días atrás, yo estaba en la mesa estudiando en el computador. Al lado estaba Martín haciendo tareas y al lado estaba Samara haciendo tareas. Y de un momento a otro Martín empieza a decir, qué bonito, papi, qué bonito, qué belleza. Mire a ver, qué belleza, qué bonito, pero así como un gran dicho. ¿Qué está diciendo? Es un niño de 3 años. ¡Qué bonito! Cuando me di cuenta se estaba refiriendo a que nuestra perrita había subido a la cama de nosotros no la dejamos. ¡Qué bonito! ¡Qué belleza, Nuna! Muy bonito. Y nos reíamos con mi esposa porque nos estaba remedando. Estaba diciendo cosas y hacía la cara y las expresiones como nosotros hacemos cuando la perrita hace eso. Y pasa mucho con los niños que ellos imitan. Y todos los comportamientos de ellos son iguales a los de sus papás. Y estamos hablando del Día del Padre, lo corrieron, ¿no? No sé cómo pasa eso. Entonces si juega Colombia le corremos el cumpleaños. Y pasa que los niños siempre están arremedando a sus papás, cómo se sientan, cómo hablan, a veces cómo visten, a veces cuando pasa que se parece el color de la camisa, del pantalón, y dice, mira, somos iguales, mira igual. O a veces dice, soy un papá, y actúan como papá. Ahora, ¿qué niña no se ha puesto los tacones de su mamá? ¿No? Porque quieren ser como su mamá y también se peinan y cuando se están arreglando las uñas. Y ellos quieren imitarnos, juegan a trabajar, juegan al papá, juegan a la profesora, siempre están imitando a los adultos y sobre todo a los papás, ¿cierto? Ahora, de la misma forma debe ser con nosotros, los hijos de Dios. Debemos tener un deseo de querer imitar a Dios, de querer imitar a Cristo. Debe haber un deseo de querer ver sus gestos, sus movimientos, sus pasos, sus palabras y querer imitarlos. A veces parecería que fuéramos chistosos como los niños.
pero tendría que haber el mismo deseo. Y para eso quiero que vayamos a Efesios capítulo 5. Búsquelo todo, no nos vamos a salir de Efesios. Efesios capítulo 5, búsquelo. Hoy vamos a hablar de ser imitadores de Dios. ¿Lo tienen? 5, 1 y 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Lean ustedes los dos, 1, 2 y 3. Amén, se lo vuelvo a leer. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Hoy vamos a estar contemplando dos puntos. El primero se llama ser imitadores de Dios, que vamos a estar en el versículo 1, y en el versículo 2 vamos a ver que vamos a ser imitadores de Cristo. Amén. Ahora, ustedes saben que debemos respetar el contexto del versículo. ¿Por qué? Porque el versículo dice, sed pues. Ese sed pues nos indica que hay un contexto inmediato. Nos indica que es por lo tanto, por consiguiente, en conclusión en. Viene tratando una idea y la concluye, la quiere fortalecer. Quiere darnos la idea de que lo que viene diciendo es muy importante, pero aquí está el clímax de lo que viene diciendo. Ahora estamos en la carta de Éfeso, hacia los hermanos de Éfeso. La estuvimos viendo hace 8 días en la clase de las 9, la estuvimos viendo en la clase de los jueves. Y hago cuña, siempre que enseñamos un tema el domingo, ese mismo tema se fortalece el jueves. Si usted quiere seguir aprendiendo de ese mismo tema, eso es lo que se enseña el jueves también. Amén. Ahora, si comenzamos a ver el contexto, Pablo, ¿qué vienes? ¿Por qué vienes diciendo sed pues? ¿A qué te hacías referencia? Vamos a encontrarnos desde el capítulo 1. El capítulo 1, Pablo hace la parte doctrinal y comienza a enseñarnos cuál es la voluntad de Dios, cómo Él es que escogió a su pueblo, que somos predestinados, que nos escogió, que nos salvó por la obra en Cristo, que en Él tenemos bendiciones, como lo leímos esta mañana con Adrián. Ya en el capítulo 2, Él va a sentar la base doctrinal sobre la salvación. ¿Qué es la salvación? ¿Cómo Dios salva? ¿Cuál es nuestro estado como seres humanos antes de que Dios nos salve y después de que Dios nos salve? Después de esto comienza el capítulo 2 y 3 a darnos la base doctrinal del centro de todo, que es la iglesia. Pablo resalta la iglesia de gran manera en Efesios y habla de cómo la iglesia es la reunión de todos los salvados, de todos los redimidos. No importa si es gentil o judío, no importa. Si usted estaba lejos, lo hizo cercano. Si había un muro de separación, lo rompió para que usted tuviera acceso al Padre, gracias al sacrificio en Cristo. Después, esos son los primeros 3 capítulos donde habla de la parte doctrinal. Desde el versículo 4 en adelante empieza una sección práctica. Pablo siempre enseña cómo vivir lo que él enseña, cómo vivir esas bases doctrinales. No es solo conocimiento, usted tiene que vivir conforme a eso. Y eso empieza a hablar en el capítulo 4 de la unidad doctrinal de la iglesia, cómo es nuestra nueva vida en Cristo. Y nos encontramos aquí en el sed pues. Sed pues es una exhortación. Pablo quiere motivar. Le está diciendo, iglesia, ahora ustedes, como yo les acabo de decir esto, ahora pasa esto. Todo se concluye con esto. Él los quiere motivar, los está motivando. Y la primera motivación que él les dice, sed pues imitadores de Dios. Hemos hablado de que Dios creó los cielos y la tierra, hemos hablado que en Cristo tenemos bendiciones celestiales y espirituales, hemos hablado de que son escogidos, hemos hablado que ustedes estaban muertos y Dios los salvó y los puso en un cuerpo, en una iglesia. Hemos hablado que ahora ustedes tienen una nueva en Cristo y tienen que vivir así. Teniendo esto en su cabeza, hermanos, dice Pablo, sed pues imitadores de Dios. Ahora, póngase a preguntar, hoy en el siglo XXI, ¿quién quiere imitar a Dios? Nadie. El concepto de Dios está perdido. El concepto de Dios está errado.
está sucio, está destrozado, porque todo ser humano tiene su concepto de Dios. Todos tenemos nuestro propio Dios. ¿Cómo vamos a tener un concepto claro de Dios cuando en este mundo el hombre ha llegado a la luna? Cuando se exalta tanto el conocimiento y las decisiones del hombre. Cuando el ser humano puede tomar la decisión quién vive y quién muere, a quién desconectan y a quién no, a quién abortan y a quién no. ¿Cuál es el concepto de Dios hoy en día? Nadie quiere ser como Dios. La grandeza del hombre, reina. El hombre es libre para hacer lo que quiera. El hombre es libre y tiene un super yo, un superhumano. El hombre es independiente a Dios, no lo conoce, no quiere ser como Él. ¿Quién quiere imitar a Dios? Nadie. Estamos en una sociedad en la que usted no sabe quién soy yo. Eso solo demuestra orgullo. Y usted y yo muchas veces nos da orgullo y nos enfurecemos cuando en el trabajo, en la familia o en la sociedad o en donde nos movemos no nos reconocen, no nos aplauden. Cuando otro se roba su crédito. Yo sé qué es eso, donde trabajo. Y usted es como, pero fui yo. Qué orgullosos somos. En esta sociedad, ¿quién quiere ser como Dios? Nadie. Dios no es tan interesante como para poder querer imitarlo, como querer ser como Él. ¿Quién quiere imitar hoy la sociedad? No, imitemos al gran emprendedor. ¿Qué hombre es este? Es jovencito él y tiene unas ideas grandísimas y está lleno de dinero y todo lo que toca es oro, como esos duendes de la buena suerte de las películas. Y tiene ideas súper geniales y es amable con todos y hace buenas obras y construye colegios, universidades, hospitales. No le hace daño a nadie. Hay que ser como él. Hay que ser como un presidente. Como ese presidente, creo que era el de Uruguay, que exaltaban porque era muy humilde y vivía en una casa sencilla. Hay que ser como él. Hay que ser como el actor, hay que ser como el futbolista, hay que ser como el escritor, hay que ser como el filósofo. Ese que es bien, o sea, todos hemos conocido a esas personas que son muy inteligentes y saben todo. Yo quisiera ser como él. Hay que ser como el que va y viaja por el mundo y no le importa nada. Se aventura y vive emociones, aventuras, cosas. Hay que ser como él. Pero no hay que ser como Dios. ¿Queremos imitar a alguien que no admiramos? No, nunca. Siempre admiramos a alguien y a ese lo queremos imitar. Queremos ser como Él, nos queremos vestir como Él, queremos hablar como Él. Cuando yo empecé con el tema de las ventas y en call center, me acuerdo mucho que había un team leader que motivaba mucho a sus chicos y estaba con ellos. Y con el tiempo me comencé a dar cuenta que los chicos empezaban a vestirse como él y a hablar como él y se peinaban como él. Y ¿viste? Lo idolatran. Él era su punto a seguir. Hay cristianos que quieren ser como pastores reconocidos, escritores reconocidos, pero nunca como Dios, nunca como Cristo. Que está más cercano, no es tan interesante imitar a Dios. Ahora, acá dice, sed pues imitadores de Dios. ¿Cómo quiero imitar a Dios si yo no lo admiro? Si para mí no es algo, un referente de vida, de pasión, de pensamientos, de palabra. Él no es referente para mí. Yo no lo admiro, entonces ¿por qué lo voy a querer imitar? No es superior a mí. ¿Por qué lo voy a querer imitar? El hombre del siglo XXI es Dios, superhombre. Él no necesita a Dios. Cuando Dios es un desconocido para ti, o es un ausente en tu vida, quiere decir que no lo conoces, no es importante para ti, y por consiguiente no lo quieres imitar. ¿Qué decía Adrián esta mañana? Dios es importante, es el todo, en el todo de tu vida, es el centro. Dios, su voluntad, sus atributos determinan cuáles son tus decisiones, tus pensamientos, con quién hablo, con quién no, con quién comparto, qué escucho, qué no escucho, qué como, qué me he visto, cómo no me he visto, qué estudio, qué no estudio, con quién me caso, con quién no. ¿Los criterios es Dios? ¿Es Cristo, es su palabra? ¿O es el mundo, la cultura? No, es que hoy en día las cosas han cambiado, no es como antes.
O las mamás piensan igual como la cultura dice, ¿para qué se casa? Pues váyanse a vivir y si no les va bien, pues ahí sí se casan. Yo escuché eso. ¿Para qué? Voy a gastar plata ahí llenarle la barriga a otros en el matrimonio. Pero no queremos imitar a Dios, no queremos respetar sus decretos, sus palabras. Ahora, cuando comenzamos a ver la serie en la que estamos, que son los atributos de Dios, sus características, su naturaleza, su voluntad, comenzamos a ver una visión de Dios un poco mejor, un poco más grande. Ahora hago paréntesis, si quieren prender el aire, está empezando a calentar o quieren prender eso, lo pueden hacer. Cuando empezamos a ver quién es Dios, cuando empezamos a ver una persona mundana y perdida, comienza a ver a Dios, comienza a ver a un Dios raro. Un Dios que dice, yo soy amor y yo te amo con amor indispensable. Pero ahí donde no cumplas mi ley, te la llevas. Eso piensan ellos. Yo no quiero el Dios de Job, que le mató a sus hijos, le quitó todo y después le dio otro. No quiero el segundo hijo, quiero el primero, el que me quitó. Ese no es un Dios que yo quiero imitar. Yo quiero conocer, quiero exaltar. Ahora, cuando empezamos a conocer a Dios como lo hemos venido conociendo, se comienza a darse cuenta que Dios es muy grande. ¿Quién formó las olas al hablar? ¿Quién le puede dar consejo al Señor? ¿Dónde estabas tú cuando Dios creó los cielos y la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando Dios le dio el brillo al sol? ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú cuando Dios le dio la corriente al aire? A lo que respiran nuestros pulmones. ¿Dónde? No estábamos. Cuando empezamos a ver el Dios de la creación, el Dios de las montañas, el Dios de los animales. Ayer veíamos una película con los niños y salía el río y había un tsunami grandísimo y uno dice, realmente así pasa, el río y los mares tienen mucha fuerza. Pero eso no se compara con la fuerza del que los creó. ¿Dónde estábamos? En ningún lado. Dios es superior. Cuando vemos que la creación da testimonio de su poder, de su grandeza, uno simplemente tiene que agachar su cabeza y decir, qué grande eres. Cuando recordamos los atributos de Dios que hemos visto, vemos que Él creó todo, que Él es santo, que Él es diferente, que Él es perfecto, que Él es apartado de su creación, que Él es único, que Él es inmutable, es decir, que no cambia. Vimos su voluntad, vimos su gracia, su amor. Y cuando usted empieza a ver a ese verdadero Dios, ya empieza a ver a un Dios muy grande. Ya no era tan pequeño como lo habla el siglo XXI. Es un Dios grande, que solo fue que dijo las cosas y se hizo. En 6 días creó los cielos y la tierra. En 6 días, con el poder de su palabra. Ese Dios ya empieza a ser grande. Ese Dios que inundó la tierra en el arca de Noé. Ese Dios que destruyó Sodoma y Gomorra. Ese Dios ya se ve grande, ya se ve supremo, ya se ve fuerte. Como Isaías vemos al Señor sentado en un trono supremo y ensalzado y oímos las voces de los serafines que dicen, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y pues tendríamos que responder igual que Isaías, ay de mí, que muerto soy, porque siendo hombre inmundo de labios, han visto mis ojos al Rey, a Jehová de los ejércitos. Cuando empezamos a ver quién es Dios, empezamos a ver que somos pequeños, empezamos a ver que somos muy chiquitos. Qué pequeños nos sentimos cuando estamos enfermos, cuando usted no se puede ni levantar de la cama, cuando usted no puede controlar ni su propio cuerpo. Qué pequeño nos sentimos, usted se desespera. Qué pequeño se siente un padre cuando ve a su hijo hospitalizado, enfermo. Usted quisiera hacer algo por esa persona que usted ama, pero no puede hacer nada. Y usted se desespera y le dice a los doctores, pero ¿hasta cuándo me van a atender? ¿Cuándo están los resultados? Y se desespera y se sale de sus cabales, porque usted ama a su hijo. Qué pequeños somos. Qué pequeños somos cuando usted está trabajando y recibe una mala llamada y se murió. Pasó un accidente. La persona que usted ama y no pudo controlar nada. Qué pequeños somos. Cuando nos imaginamos que somos unas criaturas
que somos solo polvo. Pudiéramos pensar tan solo por un momento que podemos imitar a Dios. ¿Podemos imitar a Dios? Nosotros que somos tan pequeños, igual que nada, dice Daniel, ¿podemos imitar a Dios? Tendríamos que decir como Pedro, Señor, apártate de mí, porque soy un hombre pecador. Apártate de mí. Y vamos a poder entender cuando Juan escribió, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Ay de nosotros donde su gloria viniera, como decía Adrián esta mañana. Qué pequeños somos. ¿Puedo imitar a Dios? Pablo está diciendo, sed pues imitadores, pero somos muy pequeños frente a este Dios. No podemos entender sus cosas. Sus caminos son más altos que nosotros, que nuestros caminos. Sus pensamientos son más grandes que nuestros pensamientos. ¿Puede ser Dios imitado? Job dice, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Él, Dios, es más alto que los cielos. ¿Qué harás? Es más profundo que el Seol. ¿Cómo lo conocerás? Ese Dios ya es grande. No es el Dios de este mundo. A ese Dios no quisiéramos imitar, porque sabemos que estamos limitados, no podríamos. Pero Pablo está diciendo, sed pues imitadores de Dios. Este Dios es digno de ser imitado. No hay otro Dios que pueda ser digno de ser imitado, de querer ser como Él, de querer conocerlo, de querer entenderlo. Debería ser nuestra admiración poder conocer a este Dios. Pablo está exhortando a los hermanos, está diciendo, vamos todos, juntos. Ya vamos a hablar de las razones, pero todos juntos, iglesia, cuerpo, ustedes, criaturas salvadas que estaban perdidas y ahora han sido rescatadas, todos vamos a imitar a Dios. Pablo los está motivando. Pero qué complejo es esto. Solo pensarlo, solo pensar que nosotros podríamos imitar a Dios. Hay un abismo en medio de nosotros y Dios. O sea, qué complejo es querer ser igual a un monte que no podemos ver ni su pico, que es tan grande que no podemos ver su pico. Cuando somos solo polvo, queremos ser como esa montaña que ni vemos dónde termina. Eso es complejo. Ahora, ustedes saben que Pablo escribía inspirado por Dios. Sería ilógico que Dios escribiera en su palabra que sean imitadores cuando no se pudiera. Hey Dios, ¿qué me pides? Como lo que veíamos hace 8 días con la voluntad de Dios. ¿Quieres que yo haga tu voluntad pero es tan oculta que no la puedo conocer? No tiene sentido. Se puede ver, se puede conocer la voluntad de Dios. Tiene sentido que si Él dice, sean imitadores de Dios, sed pues imitadores de Dios, es porque se puede y se debe. Y eso es lo que vamos a ver. Ahora, ¿cómo podemos saber que es posible? Bueno, hay varias razones. La primera es que somos creados a imagen suya. La segunda es que el Espíritu que capacita para esto mora en nosotros. El Espíritu que creó todas las cosas, el Espíritu que hizo resucitar a Cristo entre los muertos, el Espíritu que es Dios mismo, habita en nosotros, su iglesia. Y la tercera razón es porque por medio de su gracia hemos sido regenerados, hemos sido transformados y hemos llegado a ser hijos de Él. Y si somos hijos, podemos imitarlo. Pero es necesario pues nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo para poder imitar a Dios. Ahora, si uno se pone a decir, bueno, un niño me puede imitar, mi hijo me puede imitar mis palabras, puede imitar mis movimientos, mis gestos, la forma en cómo reacciono, la forma en cómo ordeno algo. ¿Qué podemos imitar de Dios? Obviamente no vamos a poder imitar que como Él creó un universo, entonces yo también lo voy a creer. No somos dioses pequeños, no. Eso es una falsa enseñanza que han dado en muchas iglesias.
que somos dioses. A ver, dicen, si un perrito se une con una perrita, ¿qué tiene? Perritos chiquitos. Si un gatico tiene gaticos, un árbol que tiene tomaticos. Entonces, ¿Dios qué tiene? Diositos chiquitos. No, eso es ilógico. La Biblia no enseña eso. Ahora, no puede decir que voy a imitar a Dios, entonces voy a crear un universo. No lo podemos hacer. Voy a imitar a Dios, entonces voy a inventarme un plan de salvación diferente para el hombre. No lo podemos hacer. No podemos hacer algo con el abismo, la muerte, con el Seol, con el infierno. En eso no lo podemos imitar. Pero en nuestra forma finita podemos imitar a Dios. ¿En qué? En copiar su amor. Copiar su amor. Cuando la palabra dice acá imitadores, la palabra original se llama mimetai, que es la palabra que usted y yo usamos para mímica, para los mimos. Mímica. Mimetai hace referencia a que podemos copiar o imitar o similar un carácter. Vamos a imitar el carácter de Dios. No es que si Él es infinito, entonces nosotros vamos a hacerlo. Si Dios todo lo sabe, todo lo ve, entonces yo lo voy a imitar en eso. Y Dios te dice hoy que no, vamos a imitarlo en su carácter. Cómo Él procede en misericordia, cómo Él procede en amor, cómo Él perdona, cómo Él suple necesidades. Hay cosas de carácter. Usted tiene que conocer el carácter de Dios para poder imitarlo. ¿Qué piensa Dios? Ahora, muchas veces preguntábamos, una ilustración que usaba Adrián esta mañana es, bueno, ¿qué haría Jesús acá? ¿Qué diría Cristo? No. Si usted lo conoce, no tiene que ponerse a pensar, ¿qué haría? ¿Qué iría? Usted sabe qué es pecado y qué no. ¿Qué aprueba a Él y qué no? Y usted camina conforme a eso. Ahora, hay algo interesante, dice, sed pues imitadores de Dios. ¿Cómo? Como hijos. Nos está dando una guía. Pablo le está diciendo, ustedes tienen que imitar a Dios, pero no los voy a dejar ir con esa idea suelta. Ustedes tienen que imitar a Dios y les va a decir cómo. Como hijos. Como hijos. Nos da una guía, la forma para entender cómo podemos imitar en nuestra condición. Y es nuestra condición es ¿qué? Hijos. Entonces acá hay dos grupos de personas. Los que son hijos y los que no lo son. Ya vamos a hablar de los que no lo son. Pero los que son hijos, ¿quiénes son? Según Efesios, son los que estaban muertos en delitos y en pecados. Según Efesios, eran los hijos de desobediencia, hijos de ira. Pero esos hijos, ¿qué pasó? Dios tuvo misericordia a él. Con que su gran amor, con que los amó, los salvó, ¿cierto? Esos son los hijos. Los que dice que estaban lejos y los hizo cercanos. Los que dice que eran diferentes culturas, diferentes promesas y bendiciones, y quitó todo eso, hizo uno solo, un solo cuerpo, la iglesia, que dice que es la plenitud de Cristo, allá en Efesios 1. Esos son los hijos. Sed pues imitadores como hijos. Acá está diciendo, imita a tu padre. Dios es tu padre. Imita a tu padre. Ahora, si vamos a imitar a nuestro padre, tenemos que tener contacto con nuestro padre. Tenemos que tener relación. Esa expresión que dijo mi hijo, qué bonito, qué belleza, como nosotros, fue porque nos vio, fue porque comparte con nosotros, fue porque nos conoce. Y ya sabe cómo hacernos reír, ya sabe cómo hacernos llamar la atención, ya nos conoce. ¿Usted conoce a su padre o no es hijo? ¿Usted conoce a Dios? ¿Cómo voy a imitar a alguien que no conozco? Acá Pablo está por sentado que conocemos a Dios. Les decía, bueno, a ese Dios que usted conoce, imítelo. Nos hemos tomado todo este año para hablar de quién es Dios. ¿Usted quiere imitar a ese Dios? ¿Ese Dios es su Padre? ¿Ese Dios santo que no soporta el pecado? ¿Ese Dios que preparó el infierno para castigo, pero preparó el cielo para sus hijos, para su pueblo? ¿Ese Dios que salva por gracia y no por obras? ¿Ese Dios que salva a pecadores, no a buenas personas? ¿Ese es su Padre?
¿Usted tiene comunión con su Padre? Si no, no lo va a poder imitar. Como hijos. Porque no hay mejor posición que el hijo, que tiene un padre que lo cuida, que le suple, que lo alimenta, que lo edifica, que lo ayuda a crecer, que lo levanta, que lo corrige, que lo ama, que lo abraza. Hoy es el Día del Padre. Eso dice. Y seguramente nuestra percepción de padre no es muy buena. Y no les voy a hacer alzar la mano, pero ¿cuántos de los que están acá, hombres, quisieran ser como sus papás? ¿O cuántas mujeres quisieran ser como su mamá? Y muchos dirían, yo quiero al viejito, a la viejita, pero no, déjalo allá. Yo no quiero ser, yo quiero ser mejor. ¿Usted quiere ser el mismo padre que fue su papá para usted? ¿Para sus hijos? No. Y hay algo que los padres cristianos deben tener presente, y es que deben ser el padre que quieren que sus hijos sean más grandes, el esposo que quiere que sus hijas consigan más adelante. Esa es la guía. Ellos son niños, ellos aprenden de muñecos, de canciones, de libros, de cosas que usted les enseña. Cuando usted les corrige, usted tiene que enseñarle qué es un hombre, qué es un padre, qué es una mujer, qué tipo de esposa debería escoger, como allá en Proverbios 31. Cuando el rey estaba recordando los consejos de su mamá. Ese es el tipo de esposa y mujer que tú deberías tener. Ese es el tipo de esposo y padre que tú deberías ser. Pero no es así. Ahora, ¿queremos imitar a un padre que no conocemos? Es muy difícil. Pero añade más peso a la exhortación, Padre. Dice, sed pues imitadores de Dios como ¿qué? Hijos amados. Le da más peso. Dice, ustedes como conclusión, como por siguiente, como ya hemos hablado de cómo Dios los salvó, que usted no merecía ser hijo de Dios, y Él lo sacó de las tinieblas a la luz, lo hizo iglesia, lo hizo pueblo, ahora nadie lo toca, nadie se mete con usted. Ay de aquel que se mete con alguno de estos pequeños. Usted es un hijo amado, amado. ¿Qué significa amado? Amado. No simplemente hijo, amado. Le da más peso a esa exhortación. Ustedes no son simplemente hijos, un hijo más, es un hijo amado. Porque se necesita mucho amor para salvar a alguien que toda la vida te ignoró, te maltrató, te ofendió y rompió todas tus reglas. Se necesita mucho amor. Se necesita mucho amor para salvar al enemigo. Porque Romanos dice que estábamos constituidos enemigos de Dios. Se necesita mucho amor. ¿Quiere más amor? A veces, a los que seguimos las corrientes doctrinales de la Reforma y todo lo que hemos enseñado, que hablamos de la soberanía de Dios, de la ira de Dios, y hablamos con otros cristianos de otras iglesias, nos dicen, uy, no, pues que ustedes son muy fuertes. ¿Dónde está el amor de Dios? ¿Quiere más amor? El amor de ellos es de un Dios que se ríe de los pecados que hacen sus hijos, o dice, uy, eso es grave, pero no pasa nada. Yo lo amo tanto que no pasa nada. No. Sí pasa, y pasó mucho. Un castigo grandísimo, lo tuvo que castigar. Pero a veces el concepto de pecado de nosotros no es muy grande. ¿Qué tan grave es el pecado? Bueno, mire lo grande de la paga. Así de grande es el pecado. ¿Quiere más amor? Hijos amados, miren a su Padre, imítenlo. El concepto de pecado suyo es el mismo concepto de pecado de Dios, de la palabra. Si no, vamos mal. Le sirve cualquier bus que no sabe para dónde va. Le sirve cualquier camino, porque te sirve cualquier destino. Pero si tu destino, tu fin es glorificar a Dios, reconocer su hermosura, no sirve cualquier camino. Sirve el camino de la palabra. Sirve el camino de imitar a Dios, de conocer a Dios. Conocer cómo Él ama, cómo Él perdona, cómo Él tiene misericordia y ser igual a Él. Amén. Ahora, un verdadero cristiano se deleita en todo lo que refleja a Dios. Un verdadero cristiano se deleita. Es como un trago de agua fría para la sed más grande cada vez que él hace o procura hacer algo que glorifique a Dios.
Un verdadero cristiano se deleita en todo lo que refleja a Dios, honra a Dios, glorifica a Dios. Un verdadero cristiano procura ser santo, como su Padre, como su Dios que es santo. Sed pues perfectos, como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Dios no pediría eso si fuera imposible, pero a sus hijos Él los ha capacitado para esto. La santidad es en conformidad al carácter santo de Dios. ¿Usted quiere ser santo? Ok, va a ser santo. Pero esa santidad tiene que ver todo con el carácter de Dios. Usted tiene que conocer el carácter de Dios. La ley expresa el carácter de Dios. Esa ley es vigente hoy en día porque el carácter de Dios es vigente hoy en día. Los 10 mandamientos son vigentes hoy porque el Dios de esa ley está vivo y es vigente y no cambia de parecer frente al pecado. Y se comienza a mirar el entorno donde está esto escrito y se da cuenta del carácter de Dios. El carácter de Dios dice en Efesios 5 más adelante, porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y es de Dios. Ese es el carácter de Dios. El carácter de Dios en el capítulo 4, antes de ahí de donde estamos, dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea buena y necesaria para la buena edificación. No contristéis al Espíritu Santo. Ese es el carácter de Dios. Eso es lo que Él piensa del pecado. Él piensa del pecado, ¿qué? Lo que ustedes van a ver en Efesios capítulo 5, versículo 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene ¿la qué? La ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Ahí está otro grupo de personas. Ese es el carácter de Dios. Y ese es el que usted y yo tenemos que imitar. Porque dice que no seamos partícipes. Dice ahí el versículo 7 del capítulo 5. No seáis partícipes, pues partícipes con ellos. Ahí estamos imitando a Dios. Para nosotros es pecado lo que para Él es pecado. Nosotros no aprobamos lo que Él no aprueba. No compartimos, dice Pablo en otra carta, dice, ni nos atrevimos a mencionar las cosas que hacen los del mundo. Porque tal vez usted no sea fornicario, ni idólatra, ni mate a nadie, ni sea mala persona. Pero le parece bien compartir con las que sí la hacen. Está bien compartir conversaciones soeces con los que sí la hacen. Un hombre cristiano compartiendo una conversación con otros hombres que hablan mal de las mujeres. Distorsionan la intimidad sexual, el cuerpo de la mujer. No lo está diciendo, no lo está haciendo, pero comparte con ellos. Es igual a ellos, dice Pablo en Romanos 1. Eso es lo que tenemos que imitar de Dios, su carácter. Su carácter. Ahora, Pablo no lo deja ahí dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Viene nuestro segundo punto. Imitadores ¿de quién? De Cristo. Dice: y andad. Y nos completa una primera idea. No nos está diciendo que es algo diferente. No nos está diciendo que es algo más importante o menos importante. Nos está diciendo, esto es igual, esto complementa lo que acabo de decir y es igual de importante. Entonces, imitar a Dios y también lo mismo, el mismo nivel, la misma importancia. Y andad. Andad, ¿qué es? Un camino. Nos deja ver cómo debería ser nuestra norma de vida, nuestra profesión. La vida cristiana, Pablo la llama como una carrera. Nos está diciendo cuál es el camino por donde usted y yo debemos correr, por dónde vamos a competir. Puestos los ojos en Cristo, despojados de todo peso, del pecado que nos asedia, anden por ese camino, por esa franja, no se salgan por el camino angosto, la puerta angosta. Anden, pero no de cualquier manera. ¿De qué manera? ¿Andad de qué? ¿Qué dice el versículo? En amor. Léalo. ¿Y andad en qué? Amor. La norma
de vida del cristiano, el camino para ser imitadores de Dios, para ser imitadores de Cristo, es el amor. Pensamientos, palabras, hechos. ¿Y qué tenía Pablo en la cabeza cuando dijo, andad en amor? Esta es su línea, no se salga. Ni para izquierda ni para derecha. Que su sí sea sí, que su no sea no. ¿A qué se está refiriendo él con eso? Bueno, vayamos atrás, Efesios capítulo 2, versículo 10. Vamos a ir metiéndonos un poco más en contexto. Ya lo hemos leído. Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos, ¿qué? Hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ese camino, hay unas obras que Dios ya preparó de antemano para que andamos por ellas. Hay un camino, ese camino, andad en amor. ¿Qué más tenía Pablo en la cabeza? Efesios capítulo 4, versículo 1. Estamos en el mismo libro, no es difícil. Efesios capítulo 4, versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación a que fuiste llamados. Que andéis, una vocación, una dedicación, una devoción. Caminen, anden, según como fueron llamados. ¿Cómo fuimos llamados? Fuimos llamados escogidos, santos y sin mancha, según Efesios 1. Anden según eso, no se salgan de ese camino. Efesios capítulo 4, versículo 17, ahí donde estamos. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no ¿qué? Andáis como los otros gentiles que andan en la vanidad. Anden en amor, en las obras que Dios ya determinó que andaran. Anden en amor por esa senda con la cual a la cual fueron llamados. Anden, no como otros, no en otros caminos, no de otra forma, no, como Cristo. Imiten a Dios. Capítulo 5, versículo 8. Porque en otro tiempo erais ¿qué? Tinieblas, maras, ahora sois luz en el Señor. ¿Cómo? ¿Qué dice? Andad como hijos de luz. Compórtense, caminen por esa franja, según como lo que son. ¿Son qué? Hijos amados. Llamados a ser santos y sin mancha. Caminen por esa línea, no se salgan. Se pueden perder. Hay muchas brechas. Y hay más adelante, capítulo 5, versículo 15. Mirad pues con diligencia, ¿cómo qué? Andéis, no como necios, sino como sabios. Sabios, no como necios. Mirad pues con diligencia, que nos preocupe. Cada uno examínese a sí mismo como en la Santa Cena. Examinémonos a nosotros mismos cómo estamos. Pero preocupados, ¿cuál es su camino? Así como cuando usted le dan una dirección, no hay GPS, y no hay indicación y se va por señas. Y se va pendiente si se pierde o no. Acá había un poste amarillo, ya no está. Y se comienza a preocuparse. ¿Por dónde es? Se comienza a mirar cómo se contacta con la persona. Igual, procuren con diligencia. Presten atención cómo están caminando. Si están siendo imitadores del carácter de Dios. Si su senda es una senda de amor. ¿Por qué el amor es importante? Les leo para que lo anoten. 1 Corintios 16, 14. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Todas, no algunas, todas. Su trabajo, su labor como papá, como mamá, como esposo, como esposa, como hijos, como empleados, porque más adelante Pablo lo va a tocar. Si son empleados, si son jefes, todas las cosas con amor. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. No es como, ay, sí, yo le meto amor, por eso es que mi comida queda tan rica. El ingrediente secreto del amor. No, no es eso. Ya vamos a ver a qué amor hace referencia. Colosenses 3:14, para que lo anote. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Vestidos. Hay algo que lo identifica, como cuando usted está estrenando camisa.
se ve se ve blanco, blanco. Se ve verde, verde, o sea, se ve el color. Se nota. Vístase de amor. Se nota cuando usted ama. Y este amor es un vínculo perfecto, dice Pablo en Colosenses. Primera de Juan 5, 2, 4, se lo leo. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos ¿qué? Sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Qué es andar en el amor? ¿Qué es vestirnos con el amor? ¿Qué es ir en la senda del amor? Es que guardar sus mandamientos. Porque pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. El amor, el vínculo perfecto. Ahora, Pablo no lo deja ahí, dice, y andad en amor como también. No solo dice que debemos ir por un camino, que es la senda del amor, sino que nos dice, ¿cuál es este camino? Como también nos va a dar un ejemplo, una similitud, como cuando usted corrige a sus hijos. ¿Por qué no? Hazlo así, como tu papá, como tu mamá, así como lo estoy haciendo yo. Se le da un ejemplo. Nos da una razón para amar, como también, dice, que quiere decir que hay otra expresión de amor, hay una expresión de amor que hay más adelante que Pablo quiere que nosotros veamos, como también anden en amor, anden por esa senda, no se salgan, como también nos da una referencia. Si ven el capítulo 4, en el versículo 32, ahí atrásito, dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros. ¿Cómo? Nos da una guía, como en el Padre Nuestro. Perdonen, porque se les ha perdonado mucho. ¿Como quién? Como Dios que los perdonó. Así también Él los perdonó. Perdonen. Y acá está haciendo lo mismo, Él viene haciendo ese mismo ejercicio. Dice, amen como también. Pero nos da una relación. ¿Por qué Dios nos perdona? Porque nos amó. ¿Cómo nos amó? Nos perdonó, entregó a su Hijo. El que no perdona no ama. El que no perdona no ama. El que no ama no ha conocido a Dios, dice Juan. El que no perdona no ama. Y el que no ama no ha conocido a Dios. La razón por la cual usted puede perdonar, puede amar a alguien, puede proceder como debe proceder, es porque usted conoce a Dios. No es el medio para conocer, no, es el resultado de conocer a Dios. No es que me cuesta perdonar. Yo digo que perdono, pero después me acuerdo y se me pasa. No. Usted no ha entendido que se le ha perdonado. La razón por la cual usted debe perdonar es porque a usted se le ha perdonado más. Como el que tenía una gran deuda, allá en el Evangelio. Tenía una deuda muy pequeña. Y fue y le pidió perdón, no, y lo metió a la cárcel. Y había olvidado que a él se le había perdonado una deuda inmensa. Usted y a mí se nos ha perdonado una deuda inmensa para ser hijos amados. Para ser hijos amados, esa palabra significa mucho. Hay mucho detrás. Se nos ha perdonado demasiado para ser hijos amados. Y esa es la razón por la cual usted tiene que perdonar. Por la cual usted tiene que amar, porque a usted se le amó. Juan 13, 34, 35, para que lo anoten. O es más, búsquenlo. No vayan a perder Efesios y vayan al Evangelio de Juan. Se quiero que lo leamos. Juan capítulo 13, versículo 34. 13, 1, 3. Juan 13, versículo 34. Lo estuvimos nombrando esta mañana.
¿Lo tienen? Juan capítulo 13, versículo 34. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerás todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos a otros. Ahora, hay algo interesante. Jesús dice, les doy un nuevo mandamiento. ¿Qué nuevo tiene amar a tu prójimo? Si lo veamos desde los 10 mandamientos. ¿Qué nuevo tiene? ¿Qué nuevo tiene eso, Cristo? Eso no hay nada nuevo. ¿Quiere ver lo nuevo? Un mandamiento os doy, que os améis unos a otros como os he amado. Eso es lo nuevo. Está dando una referencia de amor. Como yo, Cristo, los he amado. Eso es lo nuevo, porque ellos no conocían a Cristo, porque ellos no habían visto el sacrificio. Eso es lo nuevo. Amar como Cristo. Os doy un mandamiento nuevo. Améis unos a otros como yo os he amado. Esa es la línea, esa es la medida, ese es el ejemplo. Vuelvan a Efesios. Efesios capítulo 5. ¿Lo tienen? Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo ¿qué? Nos amó. Como también, está diciendo como Cristo, nos está dando ya la referencia de amor. ¿Cómo debemos amar? Como Cristo. No hay otra medida, no hay otro amor que debamos imitar, sino el de Cristo. Ni siquiera el de una mamá por su hijo. No, hay un mayor amor que es el de Cristo. No hay otra referencia de amor que no sea Cristo, que nosotros debamos seguir. Esa es la senda por la cual nosotros debemos andar. Así es como vamos a imitar a nuestro Señor. Amando como Cristo. Amando como Cristo. Y ahí ya vienen varias preguntas, varias cosas. ¿Cómo va a amar usted como Cristo si usted no conoce a Cristo? ¿Cómo nos amó Cristo? Pablo me está diciendo que yo tengo que amar como Cristo amó. ¿Cómo me amó Cristo? ¿Cómo? Ahí mismo lo responde. Cristo nos amó y ¿qué? Se entregó a sí mismo. Está diciendo cómo amó, se entregó. ¿Acaso escatimó algo Cristo en su entrega? No. La Biblia llama que él fue varón de dolores, experimentado, tiene una experiencia, y es quebranto. No escatimó nada, se entregó. Y ahí podríamos entrar a darnos unas preguntas hacia nosotros mismos, y es, ¿tú amas como Cristo? ¿Tú te entregas a sí mismo? ¿Te entregas todo? No escatimó, siendo en forma de Dios, y vino y se hizo hombre. El hecho de que estuviera ya como hombre ya era mucho para él. Ese es Dios. ¿Así amas tú? Ahora, hay algo más interesante, dice, Cristo nos amó y se entregó a sí mismo ¿por quiénes? Por nosotros. Da el fin de ese amor, el objetivo, el objeto final de ese amor, sobre quién recaería ese amor. Nos está diciendo que hay una medida de amor, que hay una senda de amor y que nosotros tenemos que caminar, imitar a Cristo, imitar al Señor, pero nos está diciendo que este amor, todo eso, tiene un objeto final. ¿Y quiénes son? Nosotros, dice. ¿Somos nosotros un buen fin para ese amor tan puro? No. No nos merecíamos ese amor. No merecemos el amor de Cristo. Pregúntate, ¿tú por qué mereces el amor de Cristo? ¿Por qué lo mereces? ¿Por qué Cristo debería amarte? Y usted no va a encontrar razones. Y todos nos hemos preguntado cuando estamos peleando con el pecado y estamos peleando con tantas cosas y malas experiencias y malas situaciones y uno dice, y uno sabe que es hijo de Dios y uno, pero ¿por qué? ¿Por
qué me amas? ¿Por qué me escogiste a mí si te estoy ofendiendo, si te estoy pecando? ¿Por qué me amas? ¿Lo mereces? No. Ahora, hay otras características de este amor. Dice que es una ofrenda, es un sacrificio y es un olor fragante. ¿A qué hace referencia a eso? Ofrenda, algo voluntario. Voluntariamente se entregó. Voluntariamente. ¿Habría podido decir que no? Claro. ¿Habría podido evitar los golpes, los insultos? Claro. Cuando él para a su discípulo que vienen a arrestarlo y le dice, no, guárdala. ¿Acaso no ves que yo podría llamar una legión de mis ángeles? Cuando vinieron a arrestarlo, ¿quiénes es? Yo soy, se cayeron. Se fueron de para atrás. Voluntariamente lo hizo. Ahora, esta ofrenda, este paso voluntario de Cristo es un sacrificio. Fue un sacrificio. Podemos recordar, podemos pensarlo ahorita por el humo. Tenemos allí, vamos hoy todos a salir oliendo a humo. Podemos recordar lo que la Biblia nos enseña en los sacrificios. Cuando ponían los sacrificios, los corderos, los bueyes, las palomas, sobre las piedras, sobre la candela, y el humo se alzaba, quemando y consumiendo todo. No quedaba nada del animal que se sacrificaba, haciendo un símbolo de la entrega de Cristo. Cristo fue realmente consumido completamente por la ira de Dios. Quemado, ardió, su humo subió. Y el fuego no era otra cosa sino la ira de Dios. La ira de Dios consumiendo a su Hijo. Por amor. El peso de nuestros pecados y de la ira de Dios le angustió en el Getsemaní. De tal manera que su sudor eran como gotas de sangre. Ahí se estaba consumiendo el sacrificio. Y estaba empezando a subir el humo. Agradable al Señor. Llevándolo a sufrir el vituperio y la angustia más profunda del infierno, en cuerpo y alma. En el madero de la cruz, al exclamar a gran voz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Su padre dándole la espalda, se estaba consumiendo el sacrificio, estaba subiendo el humo. Y eso era un olor fragante, un aroma que satisface la justicia de Dios, que satisface su amor, que satisface su perdón. Era completo, era supremo. Si Cristo murió por alguien, este no se pierde. Nadie me lo arrebatará de mis manos. Nadie. Porque fue completo, satisfecho este olor, este sacrificio de Cristo. Ahora, nos está diciendo que ese es el ejemplo de amor que usted y yo deberíamos seguir como cristianos. ¿Usted ama sacrificialmente? Como ofrenda, o sea, voluntariamente, o toca chuzarlo, toca empujarlo para que se preocupe por el hermano enfermo, por el hermano que está en necesidad. Hermano, hay que visitar, hermano, hay que llamar, usa el WhatsApp, menos mal ya tenemos WhatsApp. Ya no tenemos que transportarnos en burro, nada, estamos a la vuelta, por internet. ¿O es voluntario su amor? ¿Es un sacrificio, aun cuando le duele? Aun cuando cuesta, aun cuando quema, aun cuando es con ese hermano que ha sido fuerte con usted, aun cuando es con ese hermano que ha sido de pronto un dolor de cabeza para la iglesia, ¿usted ama a esa persona que es su enemigo, como Cristo dice que amemos? ¿A ese vecino que es incómodo? ¿A ese jefe y a ese compañero que lo irrita? ¿Usted ama? ¿Sacrificio? Porque eso es lo que va a hacer olor agradable al Señor. Para ir terminando, solo quiero que veamos algo. Dice que andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio ¿a quién? A Dios. Es interesante que nos da una guía de amor para imitar a Dios, para imitar a Cristo. Pero nos dice que Cristo lo hizo para Dios.
nos da otra guía. Cuando usted ama, cuando usted hace su expresión de amor, usted lo tiene que hacer pensando en Dios, en agradar a Dios, amando a Dios. Porque si lo hace por la persona, en ocasiones no se va a sentir muy motivado, que digamos. Por eso es que Pablo dice, sirvan y hagan las cosas como si su jefe fuera Dios. Háganlo. Comamos o bebamos, todo hagámoslo para la gloria de Dios. Y sabemos que si usted tiene en su cabeza el amar a Dios con sus pensamientos, con su fuerza, con todo lo que usted es, de seguro usted va a amar a su hermano. Porque Juan dice en primera de Juan, no me diga que usted ama a Dios y ve a su hermano pasar en necesidad y usted no hace nada. Eso es mentira. Si usted ama a Dios es porque Él lo amó primero. Si usted se acerca a Dios es porque lo perdonó, lo salvó. Y eso lo va a llevar a usted a amar, a perdonar, a suplir. A imitar al carácter de Dios, a imitar a Cristo. Ahora, hay varias aplicaciones para terminar. Y más que aplicaciones, que queremos que reflexionemos en algo. Hay dos grupos de personas, el que es hijo y el que no lo es. Al hijo se le está pidiendo que imite a Dios, el carácter de Dios, que imite a Cristo. Pablo lo está haciendo. Pregúntese, ¿en qué estás imitando a Dios? ¿En qué estás imitando a Dios? Tus palabras demuestran que estás imitando a Dios, tus actos, tu corazón. Recuerda que a Dios le importa el corazón. ¿Usted está imitando a Dios, hermano? Ahora, pregúntese algo de usted, sí, yo procuro. Bueno, hay algo más aplicado y es, ¿cuántos hermanos, piensen ustedes, no digan, esto es para, piensen de cuántos hermanos de los que me rodean de mi iglesia, cuántos hermanos se han visto beneficiados por mi amor esta semana? ¿A cuántos usted ha beneficiado con su amor esta semana? No tan lejos, ayer, hace 2 días, 3 días. ¿Cuántos se han visto beneficiados por su amor? Por su misericordia, por sus oraciones. Pablo nos da una responsabilidad. No es algo que venga y lo controle a usted, haga esto, arrodille, se siente, ore, ata, ame, entre. No. Dios nos dio una libertad, nos liberó del pecado y ahora nosotros tenemos que andar en ese pecado y responder a ese pecado. Cuando usted mira en todo Efesios, en Efesios ahí capítulo 4 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. ¿Quién se tiene que despojar? Usted, es una responsabilidad suya. Renovados en el Espíritu. Le da una responsabilidad al cristiano. Más adelante dice, airados pero no pequéis. Le está dando una responsabilidad a usted. Usted se está airando, usted va a poder tener situaciones así, pero usted es responsable de no pecar. Usted ya es libre de pecado. Y en esa libertad usted tiene que andar. Pablo nos está dando una responsabilidad. Amen. Imiten, háganlo, es acción, es verbo, es moverse, no quedarse quietos, no estáticos, es hacerlo. Si a usted se le ha enseñado la verdad de las Escrituras, ande en ellas, no espere nada sobrenatural. Y creo que todos los que hemos venido de un contorno pentecostal, que nos enseñan del superhombre, la superfe, pueden concluir conmigo, pueden estar de acuerdo conmigo en que uno llega a un punto donde uno se siente fracasado espiritualmente. Porque usted se esfuerza tanto, usted ora tan fuerte, pero Dios no responde. Usted tiene tanta fe, pero no es tan suficiente para que Dios sane o provea ese milagro. Usted se esfuerza tanto, se lo hace, pero no es suficiente. Pero la gracia nos da una responsabilidad, la libertad que tenemos nos da una responsabilidad y es movernos, hacernos. Hay veces que cuando uno está en ese entorno espiritual y místico, uno se queda quieto hasta que uno no reciba una señal, hasta que no venga un profeta, hasta que no venga un ángel, hasta que no pase algo. Apaguen la alarma. Hasta que no pase algo no me muevo. Si Dios no me dice en sueños no me muevo. No, acá está diciendo haga, proceda en lo que usted entiende. Ahora, si hay alguien acá que no es hijo de Dios, ¿a qué me refiero con si eso no es? Juan nos da la medida y nos dice que
a los que creen en Cristo, a los que creen que Cristo es Dios, que es hombre, que se entregó para morir por pecados, al que cree que Dios aborrece y no soporta al pecador ni el pecado, que merece el infierno y cree que Él es el sacrificio completo para esto, este es llamado hijo de Dios. Pero si usted tiene un concepto loco de Dios, o algo que no es tan malo, vive según sus conceptos, seguramente usted no es Dios. ¿Cuál es la respuesta? Versículo 6, ahí en el capítulo 5 dice, nadie os engañe con palabra vana, porque estas cosas vienen, porque por estas cosas viene ¿qué? La ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No juegues al cristiano. Si eres cristiano, camina, anda imitando a Dios, anda en amor, como Cristo. Pero si no lo eres, hay ira, pero también perdón. Porque todos los que son, también eran hijos de ira. Todos los que son hijos de Dios, eran antes hijos de ira. Eran antes enemigos de Dios y fueron reconciliados. Solo debes creer y arrepentirte, como Cristo lo enseñó. Creer y arrepentirte. ¿Quieres imitar a Dios? ¿Estás imitando a Dios? Eso es lo que deberíamos llevarnos hoy.